¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un buen inicio del mes de septiembre, siendo bendecidos y fortalecidos en el Señor. El día de hoy vamos a continuar con las clases del curso básico profético. Vamos a continuar con el capítulo sobre los dones espirituales. Estamos viendo los dones del Espíritu Santo y hemos visto que hay tres grupos, ¿no? Hay una clasificación de tres grupos sobre los 9 dones y estamos empezando por el primer grupo sobre los dones de revelación. En la clase pasada hemos hablado de los dos primeros dones de revelación, que son la palabra, el don de palabra de sabiduría, donde el Señor nos da las revelaciones, las estrategias a través de su Espíritu Santo para desarrollar sus planes futuros, sobre los planes futuros que Dios tiene para nosotros. El don de palabra, de conocimiento o de ciencia nos revela cosas del pasado y cosas del presente, para saber qué está ocurriendo, qué cosas han pasado, y el Señor va a complementar con los otros dones para poder seguir desarrollando y ayudando con estos dones al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y también ahora vamos a ver este último don de los dones de revelación. El tercer don de revelación es el don de discernimiento de espíritus. Lo primero que vamos a ver para poder entender cómo es este don es algo que no debemos confundir. Cada creyente nacido de nuevo, ¿no?, tiene una cierta medida de discernimiento, según lo dice la palabra, que va aumentando a medida de que el creyente va volviéndose maduro, ¿no?, en la palabra, en la enseñanza. Y eso lo dice Hebreos 5:13, donde dice, ¿no?, que al principio nosotros nos alimentamos de la leche, pero luego nosotros vamos madurando en la palabra. Y gracias a esa madurez es que podemos discernir lo bueno de lo malo. Entonces, un creyente maduro va a poder discernir lo bueno de lo malo, conforme a la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo va a derramar un don especial en algunas personas. Sabemos que los dones vienen por el Espíritu y el Espíritu Santo es soberano para dar estos dones. Al principio de repente algunos no lo van a recibir porque todavía no están maduros, pero en algunos casos se recibe desde el comienzo y este don se va desarrollando y se va ampliando. Entonces vamos a ver qué es el don de discernimiento de espíritus, que es un don que está en algunas personas que han recibido esos dones de revelación. Es la habilidad de percibir, de reconocer o ver la presencia y manifestación de espíritus. El don de discernimiento de espíritus nos confiere no solo un discernimiento, sino un entendimiento sobrenatural de la naturaleza y actividad de los espíritus. Nos capacita para distinguir entre la actividad, ¿no?, del origen divino, que es que viene, ¿no?, de parte divina, qué origen hay satánico o humano. Y nos va revelando la naturaleza de estos espíritus mismos. No olvidemos que el diablo va a venir a confundir a muchos, porque eso es lo que dice la palabra. Por eso el Señor nos advierte en su palabra: probad los espíritus. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a copiar todo lo que hace el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que probar los espíritus, y eso está escrito en 1 Juan 4:1, donde dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que probar siempre los espíritus. Y para poder entender qué tipo de espíritus es que se van a mover, es que vamos a ver una clasificación así en forma general, y lo podemos ver en cuatro tipos. Primero, el espíritu es el principal, es el Espíritu de Dios, ¿no?, el Espíritu Santo, que los que los hemos recibido vamos a saber reconocerlo. Luego están los ángeles, que también son llamados en la Biblia, ¿no?, en Hebreos 1:14, que son ellos también espíritus ministradores. Eso también hay que saber reconocer. Por eso que hay gente que va a ver a los ángeles ministrando a las personas.
y defendiéndolas también. Luego están los espíritus humanos, que es el espíritu del hombre, el cual ha recibido el ruaj, el aliento de vida, y ese es el espíritu que está en nosotros, ¿no? Es el que vamos también a ver dentro de esta clasificación. Y en el último están todos los demonios, llamados también espíritus inmundos. Lo vemos en Mateo 10:1. Son todos los demonios, todo lo que pertenece al reino de las tinieblas, ¿no? Vamos a ver también que el don de discernimiento de espíritus va a operar en el cuerpo de Cristo en algunas personas que tienen sobre todo el llamado apostólico, el llamado profético, el llamado pastoral, de cómo distinguir. Va a ser una capacidad que van a recibir ellos para poder distinguir entre la verdad de la palabra y las falsas doctrinas propagadas por los demonios y que las están esparciendo y las han infiltrado dentro de la iglesia. Entonces, estas personas que van a discernir, van a poder discernir, ¿no? Los que disciernen espiritualmente, estas personas están tan familiarizadas, tan entrenadas con la palabra de Dios, que ellos van a poder reconocer al instante lo que es contrario a la palabra. Entonces, ellos van a usar la palabra de Dios para probar los espíritus, para ver cuáles están alineados con Dios y su palabra y cuáles están en oposición a Él, ¿no? Y a la palabra de Dios. Esto está escrito en 2 de Timoteo 2:15, donde dice que usemos para bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Ahora vamos a ver dos ejemplos del don de discernimiento de espíritus en la Biblia. Vamos al libro de Hechos 16, del 16 al 18, donde vamos a ver cuando Pablo se enfrenta justamente a un espíritu de adivinación. Entonces dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces, el apóstol Pablo, a través del don de discernimiento de espíritus, pudo reconocer que esta muchacha tenía ese espíritu de adivinación, ¿no? Y que estaba aún hablando a dos voces, es lo que él había escuchado, ¿no? En el espíritu. Y es por eso que a través de esta revelación, ¿no? A través del don de discernimiento de espíritus, inmediatamente él tomó autoridad, ¿no? Como apóstol de Jesucristo y ordenó que ese espíritu inmundo saliera de esa chica. Y ella fue libre. Luego vamos a ver el ejemplo número 2 que está en el libro de Hechos 8, del 9 al 23. Ustedes lo pueden leer en casa, es un capítulo donde justamente se habla de lo que estaban manifestando los apóstoles, ¿no? Los evangelistas, los profetas, todos los que estaban sirviéndole al Señor, los ministros de la primera iglesia, y cómo el Señor se estaba glorificando, haciendo milagros, trayendo sanidades, echando fuera demonios a través de ellos. Y aquí vamos a ver cómo Dios usa, ¿no? El don de discernimiento de espíritus a través del apóstol Pedro. Y vamos a ver que el apóstol Pedro se enfrenta y confronta a Simón el mago. Aquí en este capítulo vamos a ver que este hombre practicaba la magia en aquella ciudad y había engañado a mucha gente. Entonces mucha gente lo seguía, mucha gente le creía, porque obviamente él practicaba magia, y la magia sabemos que está ligada a la brujería, a todo lo que es esa copia del reino de las tinieblas, de hacer cosas maravillosas, aún milagros, aún sanidades, pero es a través de estos espíritus que se mueven, que son contrarios al Espíritu de Dios, y operan la magia, opera el ocultismo, la brujería, la adivinación. Todo eso intenta copiar lo que el Espíritu Santo hace. Pero él veía, obviamente, que
Felipe, por ejemplo, bautizaba, ¿no? Anunciaba el evangelio y él bautizaba hombres y mujeres en el nombre de Jesús. Y, y obviamente dice que él también obviamente creyó lo mismo y quería, y él veía, ¿no? Veía cómo Felipe hacía grandes señales, milagros, prodigios, y él se quedaba atónito, ¿no? Porque decía, esto nunca lo he hecho, ¿no? Entonces, él veía que había un poder más grande. Eh, entonces, obviamente cuando a esa parte los apóstoles, dice que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a los apóstoles a Pedro y a Juan, ¿no? Para poder complementar la obra de Felipe, porque Felipe era un evangelista. Y muchos que habían escuchado oraron, fueron a verlos, oraron por ellos y recibieron al Espíritu Santo. Entonces inmediatamente vino el Espíritu de Dios cuando ellos imponían manos y ellos recibían, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo. Y cuando este mago vio eso, que por imposición de manos, ¿no? La gente recibía ese poder del Espíritu Santo, él vino corriendo con su dinero y él quería que también impusieran manos sobre él para tener ese poder, para tener acceso a ese poder que él veía, ¿no? Y vemos ahí que inmediatamente el apóstol Pedro, a través del don de discernimiento de espíritus, él discierne qué es lo que había en ese mago, cómo estaba su corazón. Él vio su cautividad y él supo discernir las intenciones de su corazón y qué espíritus estaban operando en él. Entonces vamos a leer solamente el 20 al 23, donde dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta es una parte donde él lo confronta, y este es un juicio siempre que Dios desata sobre brujos, sobre magos, sobre hechiceros, para que ellos se arrepientan de su maldad. Pero vemos que la raíz de maldad, para que ellos estén en esa prisión de maldad, es la raíz de amargura, y eso es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque aún en muchas iglesias está infiltrado este espíritu. Todavía hay gente que no es libre y es gente que el enemigo va a usar para hacer daño a otras personas dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es importante el don de discernimiento de espíritus y los demás dones, ¿no? El don de palabra de sabiduría, el don de conocimiento, o don de ciencia, porque a través de esto vamos a poder ayudar a la iglesia de Jesucristo para que sean libres, para que no hagan daño a la iglesia. Son dones específicos que Dios, con los que Dios capacita, sobre todo, como le digo, apóstoles, profetas y pastores generalmente lo reciben, y otros que también van a ayudar a complementar como intercesores y otros ministros de Dios que están llamados, ¿no? a ser capacitados en estas áreas. Bueno, queridos hermanos, entonces vamos hasta aquí hemos terminado los dones de revelación, y la próxima semana vamos a ver el segundo grupo, y vamos a continuar con los demás dones del Espíritu Santo. Espero que hayan sido bendecidos y edificados con la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y nos reencontramos la próxima semana.